Y hace 2 años, hermanos, por ahí Dios me dio una palabra, la generación que se queda. No sé cuántos estuvieron en esa ocasión y escucharon esa palabra, la generación que se queda. Hoy quiero hablarles acerca de la generación que se va. Y hay un versículo allí en Mateo capítulo 24, versículo 34, dice: de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Están viendo esa palabra? Estamos hablando, yo no estoy diciendo que somos esa generación, estoy diciendo que hay una generación, la generación que se va. Y hoy anda muy de moda esa palabra, y si sí, y si somos nosotros. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos se van? No les veo mucha emoción. Aleluya. Pero la palabra de Dios dice: de cierto te digo, no pasará esta generación, esa generación, hasta que todo acontezca. Y tiene que suceder algo increíble. Y eso algo increíble, hermanos, es el regreso a los caminos, al camino antiguo. Y ese camino antiguo, hoy quiero hablar acerca de eso, se llama restauración. ¿Y qué es la restauración? La restauración no es otra cosa, algo que se había quedado atrás. Y entonces Dios quiere hablarnos acerca de eso, algo que se ha quedado. Él tiene que restaurar. Esta generación no se va si no está regenerada del todo. Dios hizo una obra increíble en cada uno de nosotros que estamos aquí. No sé si alguno no conozca a Jesús, pero Dios está trabajando increíblemente en estos últimos tiempos para alcanzar la restauración, que el pueblo de Él sea regresado a los primeros principios. De otra manera no habrá arrebatamiento. De otra manera no alcanzaremos misericordia. De otra manera pasaremos por la ira de Dios. Y Dios quiere establecer su pacto con esa última generación. ¿Cuál es? No sé. Pero la Biblia dice, hermano, que Él hizo un pueblo. Y aquí estamos hablando, empezamos, hermano, un pueblo de judíos y un pueblo de gentiles. Y de judíos y gentiles, Dios establece un pacto nuevo. Es un pacto regresivo al principio, para que nosotros, no quedando atrás, juntamente con el pueblo que Él escogió, podamos ser abastecidos de su Espíritu Santo. Él dijo: no los voy a dejar huérfanos. Se queda el Espíritu Santo con ustedes. Amén. Y eso es para restaurar completamente, desde el primer hombre, desde la primera mujer hasta la última mujer y el último hombre. Y eso, hermano, la Biblia lo llama plenitud de los gentiles. En Efesios 2:14 dice su palabra proféticamente: de ambos pueblos hizo uno. Amén. Uno más uno. Seguramente que tú vas a pensar que son dos. No son dos, es uno. Uno más uno. Dios no tiene lógica como la mía. Él dice: uno más uno es uno. Y ese uno es el que Dios va a restaurar, es el que Dios está llamando, es el que Dios está puliendo, es el que Dios está acertando cada noche, cada día. Y dice la Escritura: derribando la pared intermedia de separación. Yo siempre preguntaba: Dios, ¿cuál es la pared intermedia? ¿Y quién es este pueblo? ¿Y quién es el otro pueblo que de los dos estás haciendo uno? Y el Espíritu Santo me llevó, vean la siguiente lámina, a ver esta lámina, hermanos.
Mira, ahí está Noé, contento, feliz con sus 3 hijos. El primero Sem, y luego Cam, y luego Jafet. Y de esos 3, Dios escogió a Sem, pero aborreció a Cam. Y Jafet fue el tibio, vamos a llamarle así, el maldito, el tibio y el escogido. Eso no lo digo yo, está en la palabra. Y hoy no voy a ver eso, pero quiero que tú entiendas de dónde proceden los caminos antiguos proféticamente. La Biblia dice que escoge a Sem y la descendencia de él, y empieza a llamar al primero Abraham, y luego llama a su hijo, y luego a su otro hijo, a sus nietos, y empieza a establecer un pueblo con el cual quiere tener una relación. Pero la Biblia dice que se olvidó de Cam y Jafet. Los jafetitos fueron olvidados, y los camitas también, y llegaron a ser lo que tú y yo hoy en día conocemos como los pueblos gentiles, sin parte, sin suerte, ni herencia en el reino de los cielos. Así que Dios establece un pacto increíble con los hijos de Sem. Y esos hijos de Sem es Israel. Pero quiero decirte, hermano, algo increíble. Aunque él es y sigue siendo la pupila de los ojos de Dios, Israel le falló a Dios, y gracias a ese fallo Dios se acordó. Esa es la palabra profética. Dios se acordó de Cam, Dios se acordó de Jafet, de los hijos malditos, de los perrillos, gente de los caminos ciegos, sin patria, gente que no tenía parte ni suerte. Pero la Biblia dice, Dios se acordó. Y yo quiero que regreses a la primera lámina. Dice en Génesis 8:1. Aparentemente muchos leemos, gracias Dios, amén, que este versículo se refiere a que Dios se acordó de Noé, porque habían pasado ya los días, la lluvia había cesado y él seguía en el arca. Pero esto tiene más profundidad de ese momento. Está hablando del acuerdo primero que hizo con Sem, y del segundo acuerdo que Dios tenía que establecer. Esa es la senda antigua. Con los otros 2 hijos no podían quedar afuera. Y esos son ustedes, esas multitudes, esos millones de personas olvidados. Dios se acordó de Jafet, Dios se acordó de Cam, y dice se acordó Dios de Noé. Así dice Génesis 8:1. Pero cuando Dios se acuerda de los otros hijos, es porque ya había establecido un pacto. Cuando establece su segundo pacto es cuando llama entonces a los otros que no tenían parte ni suerte. Y es aquí donde nace la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí nace la iglesia, el nuevo pacto. Y hermano, y fíjate, quiero decirte en esta siguiente lámina, hay un versículo que se encuentra en Juan capítulo 1 versículo 11, muy conocido, y que lo utilizamos para evangelizar. Y la Biblia dice, a lo suyo vino. ¿Estás viendo, hermano? A lo suyo. Jesús, descendiente de Sem, viene a lo suyo. Él no vino por el área de Cam, no vino por la línea de Jafet. Los jafetitos y los camitas fueron olvidados. Pero cuando Jesús vino, aquí proféticamente dice, me acordé de Noé. En otras palabras, de los otros 2 hijos de Noé. El primero había fallado. Y mira,
Dice, a los suyos vino, o sea, a los judíos, al pueblo de Israel. ¿Y qué le hicieron su pueblo? No lo recibieron. ¿Está claro? Quiero mostrarte otro versículo, porque en base a esos 3 versículos quiero llevar este mensaje, que se encuentra en Marcos 7:27 y se refiere a la mujer sirofenicia. Esta mujer sirofenicia forma parte de la profecía, para que tú y yo podamos comprender. Esta mujer quería un beneficio de Jesús. Sabía que Jesús podía dárselo a su hija. Y entonces ella vino y se postró y le pidió, le rogó. Hasta parecen groseras estas palabras, pero Jesús, conociendo la situación, sabía que llegaba el tiempo de acordarse de los hijos de Jafet y de los hijos de Cam. Y le dijo: deja primero que se sacien los hijos. Tú y yo éramos hijos, hermano. No éramos hijos. Los hijos era Israel. Él vino a ellos. La promesa era para ellos. Y dice la palabra: deja que se sacien los hijos. Quiere decir que espérate. No, Señor, yo quiero ahora. Deja que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Quiénes son los perrillos? Los hijos de Cam y los hijos de Jafet. Tú y yo no somos semitas, no somos descendientes de Abraham conforme la carne. Y hermano, Dios escogió desde Abraham hasta el último de los israelitas para establecer un pacto con ellos. Y aquí, hermanos, no hay ni para dónde buscarle. Tú y yo no teníamos parte ni suerte, pero Dios se acordó de nosotros. Y hermano, aquí entramos ahora sí. ¿Qué es la senda antigua? Proféticamente, hermano, tú puedes verlo desde muchos puntos de vista, pero Dios me estuvo instando a hablar acerca de esto, sobre este punto. ¿Cuántos quieren poner atención? Amén. ¿Qué es, hermano, la senda antigua? Es regresar al plan original. Seguramente que la Biblia dice que Dios se olvidó, pero no se olvidó del todo. Él sabía el tiempo. Gálatas capítulo 4 versículo 1 en adelante dice que nosotros éramos pordioseros. Éramos personas que estábamos, hermano, sin nada, aunque poseíamos todo, pero tú y yo no lo sabíamos. Yo era heredero del cielo, pero yo no lo sabía hasta el tiempo señalado por papá. Entonces llegó el momento, el tiempo que Dios se acuerda y empieza a llamar a estos otros 2 hijos, y Dios empieza a establecer la senda antigua. Este pueblo no quiso, vamos a ver si este quiere. Y yo voy a juntar a estos 2 y voy a hacer uno solo. ¿Cuántos alaban al Señor? Mira, otra vez, Efesios 2:14. De ambos pueblos, ahora sí, ambos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Estás viendo, hermano? Ahora, fíjate bien, por favor. Esta senda antigua de que nos habla Jeremías 6:16, están predicando acerca de los primeros pasos. Yo quiero hablarte de la última frase que está allí. ¿Sabes qué dice? Así dijo Jehová: párate en los caminos, mira y pregunta por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. ¿Estás oyendo? Anda por él, dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero al final dice: mas dijeron, no andaremos. Eso fue Israel. No andaremos. Y hay otro versículo que se encuentra en el Salmo 81, 11 y 12.
Dice la escritura, pero mi pueblo no oyó mi voz. No se refiere a Can y a Jafet, se refiere a los hijos de Sem. Mi pueblo no oyó mi voz. Y hay algo más increíble. Dice, e Israel no me quiso a mí. Y eso lo acabamos de ver y tú lo sabes. Y entonces hay una resultado, una aplicación de dejar a Dios. Y dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. El corazón de Israel fue endurecido, hermano. Era necesario que Israel entrara a este letargo de dureza, con el propósito que Dios se acordara del resto de los hijos de Noé, porque él hizo un pacto con Noé. Y hermanos, y Dios hizo ese pacto con Noé. Pero si nos fijamos entonces, ellos dijeron, no andaremos en tus caminos, no te queremos a ti. Es más, levantaron la voz en los tiempos del profeta Samuel. Y Samuel les dijo, Dios le dijo a Samuel, ya no llores por ese pueblo. No te desecharon a ti, me desecharon a mí, dice el Señor. ¿Cuántos están oyendo eso? Lo desecharon. Ellos dijeron, no, nosotros queremos ser igualito que las demás naciones. Ese era el objetivo de Dios. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Están entendiendo eso, hermano? Israel estaba aquí, pero Israel era diferente. Israel no tenía que escoger mujeres de afuera y viceversa. Tenían que mantenerse puros, santos, sirviendo a Dios. Ese es el objetivo. Y Dios les dio leyes, ordenanzas, profetas, reyes, y no quisieron. No quisieron. Yo quiero que tú veas un versículo en Lucas 21-24. Fíjate bien. Vamos a ver para que no me confundas, hermano, los tiempos de los gentiles con la plenitud de los gentiles. En esta lámina, fíjate lo que dice. Dice, caerán a filo de espada. ¿De quién está hablando? De Israel. Israel. Serán llevados cautivos a todas las naciones. Israel. La capital, Jerusalén, será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Te lo traduzco al español? ¿Te lo traduzco, hermano? Está claro de todas maneras. ¿Cuándo son los tiempos de los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Los hijos de Can y los jafetitos. Son los gentiles. Entonces Israel sería hollado, sería esclavizado por sus otros dos hermanos. Objetivo, olvidarse ahora de Israel por un tiempo y acordarse del resto de los hijos de Noé, ustedes y yo, hermano. Los del camino, los que no tenían parte ni suerte. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero de esos dos, Dios está estableciendo hoy, en este siglo XX, algo increíble. No importa si es ruso, si es norteamericano, si es español o si es mexicano, colombiano. Eso no importa. El color, la lengua, no importa. Dios está atrayendo, rompiendo estructuras y barreras, porque de ese pueblo es el que Él se lleva para arriba. Y dice la Biblia, caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, Jerusalén será hollada por los gentiles, los enemigos de Israel, los otros dos hermanos de Sem. Tienen muchos nombres, paganos todos, incircuncisos, hijos del diablo. Pero Dios los ama. A su nombre,
Yo vengo de ahí. Yo estaba en el lodo cenagoso y él metió esa mano santa, pura, en el lodo y me agarró. Ezequiel dice, de mis guedejas, trenzas, y me sacó y me puso en la peña. Yo no tenía parte ni suerte, pero de ahí me sacó el Señor. Y esos somos nosotros. ¿Sabes, hermano? 1875 años, el corazón de Israel fue endurecido con el objetivo de que ustedes y yo fuéramos salvos. ¿Cuántos alaban al Señor? Este es el tiempo. Y la Biblia dice proféticamente hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo se cumplen los tiempos de los gentiles? ¿O ya se cumplieron? En otras palabras, el tiempo cuando los gentiles tuvieron predominio sobre Israel. ¿Quieres que veamos esa palabra, hermano? Mira, antes de ver esa palabra, yo quiero darte un consejo que dice el apóstol Pablo. Porque no quiero, hermanos, Romanos 11:25, está hablando a la iglesia, a nosotros. No quiero, hermanos, que ignores este misterio, porque es un misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Yo soy mejor que Israel. Mentira, hermano. No eres ni mejor ni peor. Simplemente Dios te ama. Y así como amó a Israel, lo sigue amando. Ahora me ama a mí, pero sigue amando a Israel. Y él de esos dos pueblos está puliendo algo increíble que es su iglesia. Los que reciben a Jesús y los que se hacen llamar hijos de Dios. Para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos. Ahora yo soy el que estoy de ganón. Israel está sufriendo, pero se lo buscó. Y sí. ¿Te acuerdas, hermano, cuando querían a fuerzas crucificar a Jesús y Pilato quería lavarse las manos? Y yo, no me metan en sus rollos. Y ellos le decían, crucifica a ese hombre, que la sangre de ese hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pues ellos echaron la maldición, hermano. Ellos echaron juicio sobre su cabeza. Y sobre ese juicio que cayó en Israel, entonces empieza el predominio de los gentiles. O sea, dominar a Israel. Y dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Cuántos años, hermano? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, hermano, yo no quiero que tú confundas los tiempos de los gentiles con la plenitud. Los tiempos de los gentiles se cumplen cuando el último gentil libera a Israel. Y eso fue en 1948. Vamos a hablar del regreso de Israel, hermano. El regreso de Israel a la senda antigua proféticamente. Fíjate bien, hermano. En el año 70 después de Cristo, esta es historia. Tú lo puedes investigar donde quiera. Se vio el cumplimiento del juicio. El general romano Tito, hijo del emperador romano Vespasiano, destruyó a Jerusalén y el templo, poniendo fin al sistema sacerdotal levítico. Se cumplió, ¿cuándo? En el año 73. 50 años después de haber muerto Jesús y ascendido al cielo. Jerusalén fue arrasada. Daniel 9:26 dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, este es Tito, hijo de Vespasiano.
el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel 9:26. Esta es la semana 62. Se cumplió esa palabra. Jesús lo dijo. Dijo en la siguiente lámina, respondiendo, dice Mateo 14:2, respondiendo él les dijo: ¿veis esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Porque los discípulos le dijeron: mira, maestro, qué edificios tan hermosos. Y Jesús les dijo: ¿estás viendo estos edificios? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. 50 años después vino este general y arrasó Jerusalén, esparció a los judíos por todos los pueblos gentiles. Llegaron a España, llegaron hasta América, Estados Unidos y hasta México. Llegaron a todos los países y fueron esclavizados hasta que los tiempos de los gentiles se cumplieran, y eso Dios lo tenía que establecer. Estamos hablando del regreso. Y dice Lucas 21:20, pero cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Y eso llegó en el año 73. Ahora yo quiero ver esa senda, hermano, el regreso de Israel. Esto parece una noticia en el New York Times, de las más increíbles. Te voy a citar algunos versículos, hermano. Entonces, del año 73 hasta 1948 se cumplen los tiempos de los gentiles. ¿Y por qué yo pongo 1948? Porque ese día Israel nace como nación otra vez. Estaba esparcida por todo el mundo. Y mira, Ezequiel 37:21. He aquí, dice el Señor, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré ¿a dónde? ¿A dónde, hermano? A su tierra. En 1945 se acaba la guerra mundial, la segunda, y los triunfadores, la triple entente, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, los que financiaron la guerra fueron judíos. Le dijeron: de premio te vamos a dar un pedazo de tierra, ¿dónde quieres? Y le ofrecieron la península de Yucatán. Ellos dijeron: no queremos. Le ofrecieron Canadá, no queremos. Le ofrecieron Europa, Oceanía, no queremos. Entonces queremos nuestra tierra. Pero ya está ocupada. Pero es nuestra tierra. Esa nos la regaló el Señor. Y aquí dice su palabra: los regresaré a su tierra. ¿Y qué crees que pasó? A su tierra los regresó. Esa es la guerra palestina, hermano, que están luchando todavía. Imagínate que tú te vas por 20 años de tu casa, no tienes escrituras, pero en 20 años nunca volviste a esa casa. Y ahora regresas, ¿y qué crees? Pues la casa está ocupada. Y le dices: oigan, sálganse, porque esta es mi casa. ¿Cómo? Yo tengo aquí 20 años, sí, pues, pero yo tengo escrituras. Es mi casa. ¿Tú crees que se van a salir así fácil? No, hermano, va a haber un juicio. Unos que sí, otros que no. Pero la Biblia dice que ellos tenían que regresar a su tierra. Ezequiel 39:28. Después de haberlos llevado al cautiverio, los tiempos de los gentiles, entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Profecía cumplida. Jeremías 31:16. Y volverán de la tierra de los gentiles, de los enemigos. Ahí dice que volverán, ¿o no? Y la increíble profecía de Isaías 66:8. ¿Nacerá una nación en un día? ¿Qué crees? Sí. ¿Cuándo fue ese día? El 14 de mayo de 1948
se establece a Israel como nación independiente. Israel regresó tal como dice la Escritura. Dios cumple su palabra. El regreso de la promesa, del principio, de la senda antigua. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dice el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25, la promesa de Dios. ¿Cuántos años Israel estuvo bajo sujeto a los gentiles? 1875 años. Te invito a que restes 1948 menos 73. Israel estuvo bajo la potestad de los gentiles, tiempo de los gentiles, 1875 años en cautiverio. Gracias a que dijeron que caiga juicio sobre nosotros. Pero gracias a eso, Dios se acordó de nosotros. Alabado sea el Señor. Y dice Joel 2:25: haré justicia, te devolveré con gozo lo que te quitaron. ¿Así dice la palabra o no? Oigan, ustedes como que no me entienden. Haré justicia, dice el Señor, te devolveré con gozo lo que te quitaron y multiplicaré lo que perdiste. ¿En cuánto tiempo? En 1875 años bajo el dominio gentil. Israel desde entonces está floreciendo. Alabo al Señor porque esto es para mí también. Ok. Ahora yo quiero que veamos el regreso de la iglesia a la senda antigua. ¿Cuántos me están siguiendo, hermanos? ¿O ya se perdieron? Ahora hablemos de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los hijos, el maldito y el tibio, los jafetitos y los camitas. La iglesia nace, pero la iglesia también se desvía. El apóstol Pablo dijo: yo temo irme, porque cuando yo me vaya, vendrán falsos profetas, lobos rapaces, que no perdonarán. ¿A quiénes? Al rebaño. ¿Sabes, hermano? 300 años después que la iglesia estaba siendo perseguida por los emperadores romanos, porque Jesús nace en el imperio romano, si sabías eso. Y cuando él se va, igual, los siguientes emperadores no querían a los cristianos, entonces los perseguían. Cuando los agarraban prisioneros, los metían al Coliseo romano, y ahí las bestias los devoraban y ellos aplaudían cuando los emperadores hacían estas. Significaba que lo mataran. Y todo el pueblo aplaudía porque un cristiano moría. Hacerse cristiano en esos ayeres era sinónimo de morirse. Hoy en día cualquiera se convierte. Va los domingos y si no quiere ni va. Y todavía dice: Dios te bendiga, hermano. Ok. 300 años después, hermano, los cristianos viviendo en catacumbas. Te invito a que leas el libro Los mártires de las catacumbas. Hermano, increíble ese libro. No podían hacer culto al aire libre, estaban debajo de Roma en las catacumbas. Pero un día, un emperador, Constantino, llamó a los principales obispos cristianos y les dijo: ¿por qué estarnos peleando? Vio que no pudo acabar con los cristianos, entonces dice: vamos a unir la religión romana y la religión cristiana. Solamente que la religión cristiana no era religión, ni es religión, pero él la miraba como religión. Así que mezcló lo que se llama el romanismo con el cristianismo, y nace
la iglesia oficial que tú conoces como ICAR, Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que de eso no tiene nada. Y aquí está lo que le agregó este señor en el año 381, porque en el año 313 hizo el edicto de Milán, donde dice: todos somos iguales, todos los caminos llevan al cielo. Mentira. En el 381 organizó el culto de María, fuera de la palabra. En el 608 comienza el papado, Pedro el primer papa. Mentira. Eso fue hasta el 608. En el año 1000 empiezan a canonizar los santos. No son santos como tú y yo los conocemos. En el año 1100 sacrificio de la misa. En el 1123 celibato de los sacerdotes. No los dejaron casarse, por eso casi la mayoría son homosexuales. Y en el año 1190 la venta de indulgencias. 1215 confesión auricular. Ya no se confesaban con Dios, sino con el señor cura. En 1439 el purgatorio. Y hermano, la iglesia se vino abajo. ¿Qué era necesaria? Hacer regresar la iglesia a las sendas antiguas. Los hijos de Noé, el otro pueblo, el pacto nuevo, se estaba perdiendo otra vez. Y del mismo seno del catolicismo, Dios levanta hombres y mujeres para hacer el cambio. Y aquí tenemos los primeros cambios, hermano. El primer regreso a esas sendas. Los albigenses y valdenses en Francia, Juan Wycliffe en Inglaterra, Juan Hus en Bohemia, en Checoslovaquia, lo que es la República Checa actual. Jerónimo Savonarola en Italia. ¿Lo estás viendo en la pantalla, hermano? Y llegamos con Martín Lutero en Alemania. Sus 95 tesis, reformando a la iglesia. La cuestión de las 95 tesis, Lutero cuestionó la práctica de las indulgencias y el papel del Papa, argumentando que solo Cristo y nada más que Cristo es el mediador entre Dios. Senda antigua, bendito Jehová. Estaban regresando, ya estamos en 1517. Y Dios sigue restaurando, volviendo a la senda. Mira, hermano, quiero que veas esta lámina, porque hay algo que todavía no he mostrado, pero quiero que tú lo entiendas hoy. Al final de la semana 69 de Daniel, se consuma la plenitud de los gentiles. En otras palabras, cuando el último de los gentiles, el último de Israel, converso a Cristo, se conviertan, la iglesia es llevada al cielo, y esto es el rapto o arrebatamiento. En la semana 70 no te quedes aquí en la tierra, hermano. La semana 70 de Daniel, dice la Biblia en Daniel 9:27, y por otra semana, 7 días, que van a ser 7 años, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, Apocalipsis dice que 1260 días son 3 años y medio. Entonces, este personaje que se hace pasar por Cristo, el anticristo, se va a sentar en el templo, ese templo que fue destruido por Tito y que hasta la fecha no se ha levantado, y que los judíos van a llorar al muro de las lamentaciones, y ese muro es la única pared que quedó parada del templo de Salomón. Y ahí los judíos van a llorar. Y dice la escritura: a la mitad de la semana haré cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso significa que el anticristo desolará el templo judío. En la semana 70 la iglesia está en las bodas del Cordero. Los que se quedan, gracias hermano, aquí tengo. Sí, muchas gracias. Y dice, la iglesia está en la boda del Cordero, mientras que los que se quedan están en la gran tribulación. La semana 70, 7 años. Nosotros gozándonos y aquellos sufriendo. Y bueno, aquí es donde quiero entrar ahora sí.
a la restauración completa. Dios habla de un tabernáculo de restauración de sendas antiguas. Y se encuentra, hermanos, en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 11. Mira, hermano, aquí está el conjunto de lo que hemos venido hablando. ¿Por qué la tienda de David y no el tabernáculo de Moisés o el templo de Salomón fue escogida? Amós 9:11, proféticamente hablando, dice: en aquel día, yo levantaré, yo restauraré, yo llamaré a la senda antigua, al tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y edificaré lo como en el tiempo pasado. Esta profecía, hermano, es algo increíble. Es el pulir de la dosificación completa del regreso a esa senda antigua, para que nosotros podamos ser levantados. De otra manera, ustedes y yo, igual que Israel, seremos desechados. La pregunta es: ¿por qué la tienda de David? ¿Por qué no el tabernáculo de Moisés? Porque esos eran ritos conforme a la ley, mucha ceremonia. ¿Por qué no el templo de Salomón? Igual. Pero la tienda de David solamente estaba la presencia del Señor. ¿Y sabes qué significa, hermano, el tabernáculo de David? Dice en Hechos capítulo 15, versículo 14. Chécalo, hermano, subráyalo. Dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Ándale, hermano, aquí está el clavo. Aquí inicia la restauración de los hijos de Noé, Can y Jafet. Dios iba a restaurar los gentiles y se acordó Dios de Noé. Dios se acordó de Noé. Le faltaban dos, nada más uno tenía bendiciones. Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Qué significa eso? No sé si te acuerdas, en el capítulo 10, hermano, de Hechos, pero hubo un centurión que un ángel le reveló y le dijo: manda por Simón Pedro. Él no era judío, no tenía parte ni suerte con los judíos, pero él amaba a Jehová de los ejércitos. No sabía ni por qué, pero los gentiles eran aborrecidos. Los judíos no podían comer con ellos, era inmundicia. Así que lo manda a llamar y dijo: yo no sé ni por qué Dios me manda a llamar contigo, yo no puedo comer con ustedes. Pero él estaba feliz. Yo no sé, le dijo, pero un ángel me dijo que vinieras. Así que aquí está mi esposa, mis hijos y mis 100 soldados. Y háblanos de Jesús. Y Pedro les empieza a hablar, y de repente el Espíritu Santo va. Lenguas. Y dijo Pedro: ¿quién puede impedir el agua a los que recibieron el Espíritu Santo? Y Pedro se quedó así con los ojos abiertos. Él no entendía que Dios empezaba a restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Cuánto le alaban al Señor? Mira, hermano, aquí está el significado del tabernáculo de David caído. Yo le puse así, hermano, léelo ahí. Fue un espacio de gracia dentro de los tiempos de la ley. Te lo voy a leer otra vez. Espacio de gracia dentro del tiempo de la ley. Dios estableció pacto con Israel. Se olvidó, no quiso caminar. Dice la Biblia: no quisieron. Bueno, yo me voy a llamar a otro pueblo a ver si quiere. Pero este pueblo tampoco quiso. Se corrompió. Y entonces Dios empieza a restablecer. ¿Cuántos alaban al Señor? Y aquí tenemos Obed-edom. Él no era judío. ¿Se acuerdan con el arca del pacto? La viuda de Serepta no era judía. Los 10 ciegos sanados,
Un extranjero vino y le dio gracias y los otros siendo judíos no le dieron gracias. Naamán el leproso. Y Jesús dijo, ¿cuántos leprosos había? Así les dijo, pero solamente uno fue sanado. Son tiempos de espacio, de gracia en tiempos de la ley. Y hablamos de Rahab la ramera, Ruth la moabita, Cornelio el centurión del que estamos hablando, Urías eteo que murió fiel a David, Jetro el suegro de Moisés, la mujer sirofenicia, el eunuco de Felipe. Wow, ningún judío. Pero la gracia empezaba. Los apóstoles no lo entendían en un principio. Para eso Dios tuvo que llamar a un personaje increíble, un asesino, perseguidor de la iglesia. Y Dios dijo, yo le voy a enseñar cuánto es necesario a este hombre sufrir por mi causa. ¿Y quién fue, hermano? El profeta de los gentiles. Fue Pablo, no fue Pedro, hermano, aunque él inició. Y mira, hermano, bueno, esa es la introducción. Yo creo que ya no me alcanza el tiempo. Pero quiero ver, hermano, los movimientos de restauración, la vuelta a la senda antigua. Lo voy a decir así rapidito. El primer movimiento de restauración o una vuelta a la senda antigua se llamó el nuevo nacimiento, fue en 1517, en el siglo XVI, con Martín Lutero. ¿Ya lo están viendo, hermano? Número 2, el bautismo de adultos. ¿Tú crees que inmediatamente los hermanos empezaron a bautizar adultos? No, seguían bautizando como en la iglesia oficial a los niños. Pero en el siglo XVIII, en 1609, en Ámsterdam, en los Países Bajos, John Smith y Tomás Helwys fueron los primeros que dijeron, no. Aquí dice, el que creyere y fuere bautizado. No dice el que fuere bautizado y después creyere. Y empezaron a bautizar adultos. Segunda restauración. Tercer restauración. Evangelismo masivo. El primer gran despertar. ¿Dónde fue, hermano? En el siglo XVIII, en 1609. En 1734 se desarrolla en Massachusetts y se extiende por Europa en 1740 con John Wesley. Adoptó la predicación al aire libre. Por primera vez una campaña evangelística masiva. Fuera de las cuatro paredes, miles de personas recibiendo a Jesús. Oiga, usted no se alegra. ¿Cuándo fue eso? En 1609. El siguiente movimiento de despertar espiritual es el que somos nosotros, hermano. Y fue en el siglo XX, en abril de 1906, en Los Ángeles, California. Este movimiento carismático atrajo a miles de personas a una llenura con el Espíritu Santo y nacen los pentecostealegres. Usted no se alegra por nada, no se alegre pues. Pero fue con William Seymour. Seymour, hermano, imponía la mano sobre la gente, recibían el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo empezaron a moverse y llegó hasta América. Y llegó hasta una choza humilde donde yo vivía. Y ahí me pusieron manos. Y yo levanté mis manos y empecé a hablar 1000 lenguas. Y empecé a profetizar. Y Dios cumplió su palabra en mi vida. Y Dios sigue cumpliendo eso en ustedes. Dios sigue restaurando y llamando a la senda antigua porque Él viene. Quiero mostrarte uno de los últimos, hermano. El mover de la alabanza y la adoración. Y no sé por qué puse esta foto aquí, la generación de Jesús. Pero hubo un despertar en los años 60, 70. La iglesia cantaba himnos y coritos como ahorita. Mano, hace 49 años cuando yo me convertí, yo era el único joven en la iglesia. Había 3 viejitas y una familia rica. Y yo me tocaba una guitarra porque ellos eran ricos. Y yo sabía tocar la guitarra.
con un solo tono, el tono de la. Y ahí cantaba el Señor. Mira, pero cuando nos cansamos con la que es mi esposa, cantábamos los signos de victoria. De los 526 himnos que están allí, y el último es Más allá del sol. Mi esposa y yo sabemos más de 300 himnos. Sabemos más de 1000 coros. Alabado sea el Señor. Pero yo me quedé asombrado cuando en la iglesia se empezaron a llegar instrumentos como estos y empezaron a tocar y a ministrar. Y llegó la alabanza, llegó la adoración en la iglesia. Yo me puse a predicar como loco, indagando en la palabra. Llamé a los pastores de la región, yo no siendo nadie, y le dije: Dios tiene un gran despertar en la alabanza, el cántico nuevo. 2, 3 de la mañana, hermanos, sí, nos levantábamos con cánticos en lenguas. Yo soy maestro de profesión, pero la primera vez que me mandaron a un pequeño pueblo, a más de 6 horas, yo no podía regresarme. Y trabajando en ese lugar, en una soledad espantosa, porque yo quería estar con mi familia, yo le dije: Señor, lléname de ti. Y ahí a las 3 de la mañana yo empezaba a hablar lenguas. Y yo sentí que ese despertar era genuino, era el despertar. Yo no sé qué más cosas tenga el Señor por despertar en este tiempo, pero Dios sigue regresándonos, restaurando, regresándonos a la senda antigua, al principio de su palabra. ¿Sabes por qué? Porque Él viene. Hechos 3:21. Aquí en desierto, dice el Señor, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Y dice Tesalonicenses 2:3: nadie te engañe en ninguna manera. Son tiempos de restauración. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es la generación pulida que se va. Estoy espantado, anonadado. Acabo de recibir esta noticia. En China acaban de imprimir 200 millones de Biblias. ¿No merece un aplauso el Señor? En China 200 millones de Biblias. El evangelio se está propagando por todo el mundo. Cristo viene y Él está trayendo a su pueblo a la senda antigua, porque pronto viene. Y Él no se lleva a un pueblo que no esté a la altura de Él. He aquí el novio viene, vengan a recibirlo. Y fíjate estas últimas láminas. La tierra está gimiendo, hermanos, dolores de parto, porque la venida de Jesús y de sus hijos está pronto a llegar. La pregunta: ¿estamos preparados? Yo quiero terminar con esta lámina, hermanos. Dice Jeremías 4:1: oh Israel, dice el Señor, si tú quisieras, podrías volver a mí. Si tú quieres, hermano, vuélvete a tu Señor. No te quedes estancado. Si ese tiempo que estás sentado es tiempo de levantarte, extiende tus estacas, muévete en el área que Dios te ha llamado. Que no te limiten los espacios, los tiempos, las finanzas, tu trabajo. Es tiempo de volvernos a Él. Y en Hebreos 12:12, por lo cual dice el Señor: levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haz sendas derechas para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Cuántos quieren ser sanados? Ponte de pie en esta hora, iglesia.